Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 2, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oramos. Buen Dios, gracias una vez más por tu palabra, Señor, y suplicamos tu gracia para poder entenderla, la asistencia de tu Espíritu para ponerla por obra, Señor, y que tú seas también con el expositor para que la pueda proclamar con claridad a tu pueblo hoy. En nombre de Jesús. En el año 1986 ocurrió un hecho que no estaba esperado en ese momento. Fue el lanzamiento del transportador espacial Challenger. No sé, en ese año yo estaba naciendo, así que no tengo ni idea de eso. Pero según lo que se cuenta, todo estaba listo para el lanzamiento, tenía el combustible adecuado el transportador, todas las condiciones estaban creadas, pero una vez iniciado el lanzamiento, a los pocos segundos, este transportador pues tuvo un colapso, estalló, según cuenta narra la historia. Y cuando comienzan a investigar las posibles causas, una de las cosas que se dieron cuenta desde el primer momento es que nada de lo que le ocurrió a este transportador tenía que ver con ninguna circunstancia externa a él mismo. Se trataba de una pequeña pieza de goma, una especie de aro de goma que tenía defecto, estaba en malas condiciones, y eso fue lo que provocó la ruptura o el accidente con el transportador espacial. La enseñanza que nos deja ese evento es que muchas veces el problema no está afuera, el problema está dentro. Y es una bella ilustración de lo que ocurre con nuestras propias vidas, lo que ocurre entre nosotros como personas individuales y entre el pueblo de Dios. Muchas veces pensamos que los problemas están fuera de nosotros, y en ocasiones están,
Pero muchas veces los problemas que más daño pueden causar no son los que están afuera, son los que están dentro. Y este pasaje nos habla de uno de esos problemas que puede causar más daño en una iglesia y no es otro que la división. Y la división no viene de afuera. ¿La división de dónde viene? De adentro. La iglesia de Corinto estaba enfrentando este problema. Las hermanas que tuvieron el tiempo de mujeres, en el último tiempo de mujeres, estuvimos hablando de eso. Y estábamos meditando en un capítulo del libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, de Miguel Núñez, y él le llama a este problema la epidemia, la pandemia, no me acuerdo cómo le llama Miguel a este problema. ¿Por qué? Porque la división es un problema que ha estado afectando al pueblo de Dios desde el inicio, desde el inicio de la iglesia, y que sigue afectando al pueblo de Dios hoy. Y yo les preguntaba a los hermanos ese día, ¿a cuántos de ustedes han estado en una iglesia que han pasado por un proceso de esto? Y muchos de los que estaban aquí pudieron decir, sí, nosotros enfrentamos un proceso como este. Entonces, la división o ese problema, esa tendencia humana a dividirnos ha estado presente y ha afectado al pueblo de Dios durante mucho tiempo. Así que el llamado que Pablo le hace a Corinto es muy importante. En versículo 10, y ese es el llamado que da el punto principal de todo el pasaje, es ese ruego que Pablo está haciendo en el versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y ese es el mismo llamado que el Señor le hace a su iglesia hoy también. Busquemos la unidad. Ese es el llamado que este pasaje nos hace a todos nosotros. Busca la unidad, iglesia. Busquemos, procuremos la unidad. La unidad, mis hermanos, es importante. Jesús oró por ella en Juan 17. Oró porque su pueblo estuviese unido. La iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, nos describe una iglesia que estaba unida, donde todos estaban juntos, donde tenían todas las cosas en común. Pero cuando se iba avanzando la iglesia, vemos, por ejemplo, que Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, Pablo exhorta a que aquellos que estén causando división dentro del pueblo de Dios sean desechados. O sea, Dios no quiere división en su pueblo. Y esta es una de las cosas clave que la Biblia enseña, que son causas de excomulgar y separar a alguien del cuerpo de Cristo cuando es motivo o es causa de división, porque Dios no quiere división en su pueblo. Dios quiere que su pueblo busque ¿qué cosa? La unidad. Y este pasaje habla de eso. Y lo primero que vamos a ver el pasaje en dos partes. En primer lugar, vamos a ver el problema de la división, en los versículos 10 al 17 del capítulo 1, el problema de la división. Y posteriormente, todo el resto vamos a ver el antídoto a la división. Vamos a ver el problema, pero también vamos a ver el antídoto. Así que vamos a ver entonces el problema de la división en los versículos 10 al 17. Pablo nos dice aquí que fue informado por los de Cloé acerca de estas contiendas, lo dice el versículo 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda, o sea, pelea. Esta Cloé, algunos creen que está indefinido si es un hombre o una mujer, pero la mayoría se inclina a que era una mujer. Obviamente, probablemente una mujer prominente dentro de la cultura o de la sociedad en Corinto. No se sabe si era cristiana. Nadie puede afirmar que Cloé era cristiana. Y no fue ella la que informa a Pablo, es su familia, los de ella. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus esclavos. Lo que notamos en esto, y posteriormente vamos a ahondar un poquito en eso, es la intención de esta familia de ver un problema y de notar y darse cuenta de que es algo que es peligroso, que es dañino para la iglesia y que debe ser tratado a tiempo. Y eso es lo que ellos hacen, informan a Pablo de la división. Así que por eso Pablo les hace este ruego. Hermanos, hablen una misma cosa, que no hay entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué significa una misma mente y un mismo parecer? En lo que creemos y pensamos y en lo que hacemos. O sea, que tenemos una meta común, un proyecto, caminamos todos, remamos todos hacia el mismo lado. Y es interesante y me gusta esto. Pablo dice, me informaron que hay contiendas, pero eso es muy general, ¿verdad? A veces nosotros somos generales. Hay que solucionar este problema. Hay esta situación, pero específicamente, ¿qué problema hay? Tenemos problemas en el matrimonio. ¿Qué problema específico hay en el matrimonio? Porque el problema es muy general. Pablo dice, hay contiendas y posteriormente dice, quiero decir, y especifica, y es claro, este es el problema que hay.
que cada uno de ustedes se está buscando su propio maestro y se está reuniendo alrededor del suyo. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Cefa, o sea, el apóstol Pedro. Algunos dicen, yo soy de Apolo, y otros dicen, y yo soy de Cristo. Y Pablo dice, esto está mal, hermanos. Ustedes se están dividiendo. Más adelante, en capítulo 3, versículo 4, Pablo dice que esto es una actitud carnal e inmadura de los hermanos de Corinto. Dice allí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Pablo está diciendo, esto es una inmadurez, estar buscándose su propio maestro. Entonces, ¿cuál es el problema en sí de la división? Que nosotros los seres humanos, y es lo que Pablo nos está enseñando aquí, no es la única razón por la cual se divide una iglesia, pero una de las principales causas por las cuales ocurre la división en el pueblo de Dios es porque nos identificamos más con los hombres que con Cristo. Es porque ponemos más nuestra confianza en los hombres que en Cristo. Es porque nos buscamos nuestro predicador favorito, nuestro maestro favorito, nuestro teólogo favorito, nos reunimos alrededor de esta persona, hacemos nuestro grupo alrededor de esta persona y nos comenzamos a separarnos de otros grupos. Es lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué algunos con Pablo? ¿Por qué algunos con Pedro? ¿Por qué algunos con Apolo? El texto no lo dice. Podríamos especular. Podríamos decir que Pablo era más dado a predicar la libertad cristiana, ¿sí o no? Tuvo un problema con Pedro, discutió con Pedro por este asunto, que era más dado a complacer a los judíos. Quizás algunos buscaban más a Pablo por esta razón, otros quizás buscaban más a Pedro porque Pedro era más dado a complacer a los judíos. Algunos quizás buscaban a Apolo porque era ¿qué? Un gran predicador, dice la Escritura. Predicaba muy bien. Y a algunos quizás les gustaba, me gusta Apolo. ¿Cuál era la razón? No la sabemos. Algunos dicen, yo soy de Cristo, y quizás usted piense, estos sí estaban enfocados. No, no estaban enfocados. Estaban mal también. Pastor, pero si tenemos que ser de Cristo, sí. Pero cuando el yo soy de Cristo es una razón para dividirme, estamos mal también. Porque esta gente también se estaba dividiendo. Esta gente lo que decía, va, ni Pablo ni Apolo, el grupito de nosotros es el mejor, el que tiene a Cristo. Nosotros somos de Cristo. ¿Han oído eso también? Hoy también se usa, se destila también este tipo de conductas. Y Pablo ataca esto con unas preguntas. Él dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Todas esas preguntas se responden con un rotundo ¿qué? No. Ni Cristo está dividido, ni otra persona que no sea Cristo dio su vida por nosotros, fue crucificado por nosotros, y no hemos sido bautizados en el nombre de nadie más que no sea de Cristo. Bueno, al menos creo que nadie aquí se ha bautizado y le han dicho en el nombre de alguien más que no sea en Cristo, ¿no verdad? Entonces Pablo lo que está haciéndoles ver a ellos una realidad que se desprende de estas preguntas, y es que nosotros muchas veces podemos poner a los hombres en el lugar de Cristo. ¿Había pensado en eso? Le damos el lugar muchas veces, y es una idolatría, a líderes humanos el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Y lo seguimos más a ellos que a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. No lo está diciendo directamente, pero al decir que fue Cristo que murió, fue Cristo el nombre que fue bautizado, Él no está dividido. ¿Qué hacen ustedes siguiendo a otra gente que no sea Cristo? Hay que entender la cultura de los corintios también. Los griegos eran dados a todo, a reunirse alrededor de maestros, de filósofos de la época. Toda esta cultura la arrastraron ellos a la iglesia y querían también tener su mejor maestro, su mejor sistema de pensamiento y todas esas cosas, pero eso es incongruente con la fe cristiana. Miren, hace poco yo tenía una conversación con una persona que estaba descontento con el liderazgo de su iglesia. Y cuando conversamos sobre este asunto, una de las cosas que salió a la luz es que ellos estaban comparando al pastor que ellos tienen ahora con el pastor que se había ido. Entonces ellos veían todo mal, pero cuando tú indagabas, bueno, pero ¿qué está mal? No, es que está mal, no, la predicación no está bien, es que lo otro está mal. Y en un momento yo le decía, ¿no será que ustedes están comparando a su actual pastor con el pastor que tenían? Ustedes tienen que entender que él no es la otra persona y que la iglesia no pertenece a la otra persona. Y yo le dije eso mismo que les estoy diciendo ahora aquí, le dije, probablemente ustedes siguieron más al pastor anterior que a Cristo. Y resulta que esa iglesia ya venía de una división.
se había dividido y el pastor anterior fue el que se formó una nueva iglesia con todas aquellas personas. Entonces, obviamente, todo encaja. Tú, cuando ese pastor, que fue el que dividió la iglesia, el que se llevó a la gente, se va y deja a otro pastor, la gente no se siente bien. ¿Por qué? Porque ellos no estaban siguiendo a Cristo desde el primer momento. Estaban siguiendo un hombre. Hermanos, la historia nos ha demostrado cuántas divisiones han ocurrido, que no sean. Las han ocurrido, pero cuántas no han ocurrido porque los hombres siguen a otros hombres. Díganme ustedes. ¿Cuándo ustedes han visto una iglesia que espontánea y naturalmente dice, vamos a separarnos por esto, por aquello? No, siempre. Porque hay algo. Hay veces que la división es necesaria. Hay veces que puede una congregación corromperse. Hay veces que un liderazgo puede ser impío y es necesario separarse porque la verdad está por encima, pero ese no siempre es el caso. Muchas veces ocurre por esto. Es algo común, es algo que pasa y el hecho de que quizás no sea algo que nuestra iglesia lo experimente no nos exime de la responsabilidad de estar como velando y cuidando porque esas cosas no pasen entre nosotros. Así que una de las enseñanzas que podemos sacar en esta primera parte del texto es que nosotros tenemos que tomarnos en serio el peligro que puede representar la división para una iglesia. Y aquí tenemos el ejemplo de la familia de Cloé. Nosotros los latinos, al menos los cubanos, no sé los latinos de otros contextos, pero el cubano es más amigo de los hombres que de Dios. Y ve las cosas, pero no las dice porque, ¿qué van a pensar de mí? Y van a decir que soy un chismoso, y van a opinar esto, pero usted tiene que saber de qué lado usted está en la vida. Usted está del lado de los hombres o está del lado de Dios. No puede estar del lado de los dos. O estamos del lado de los hombres o estamos del lado de Dios. Y usted no puede ver que algo puede estar germinando, una posible ruptura para el pueblo de Dios está germinando y usted ser insensible a lo que está pasando. Y usted no alertar, usted no preocuparse, porque cuando una iglesia se divide, esa iglesia sufre. Tanto los que se quedan como los que se van, todos van a sufrir. Todos sufren cuando una iglesia se divide. Y nosotros no podemos permitir que algo comience a mostrarnos las señales de una posible división y que nosotros no nos tomemos en cuenta. ¿Cuáles podrían ser las señales que nosotros podríamos estar viendo a la luz del texto de hoy? Porque hay muchas razones por las cuales, como decíamos, puede ocurrir una división, pero a la luz del texto de hoy, ¿cuáles señales? Cuando comienzan las preferencias. Cuando comienza, a mí me gusta más gente que aquel. Yo me siento mejor con este líder que con el otro. Cuando comienzan las críticas hacia una parte del liderazgo en virtud de la otra. No, porque aquel no es como tú, porque aquel hace esto, aquel hace lo otro. Cuando esas cosas comienzan a florecer, usted tiene que estar al tanto y decir, momentico ahí. Eso puede ser usado por el enemigo de nuestras almas para crear en el futuro una división al pueblo de Dios. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque ningún líder, como dice el texto, ningún líder dio su vida por ti. Ningún líder se entregó por ti. En el nombre de ninguno fuiste tú bautizado. Entonces, no es posible que por causa de hombres, el pueblo de Dios que pertenece a Cristo se divida. Pablo dice aquí, doy gracias que yo no bauticé a ninguno. Porque probablemente la causa estaba en esto. ¿Quién me bautizó? A ese yo pertenezco. Y Pablo dice, menos mal, gracias a Dios, yo no bauticé a ninguno, bauticé a 2 o 3, a este, a aquel, al otro. No bauticé a los demás, ni me acuerdo si bauticé a alguno más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Quiere decir que el bautismo no es importante? No. Pero Pablo entendía que su ministerio fue proclamar el Evangelio. Y si aquellos a los que él bautizara podría ser un motivo de división, él no quería estar en ese lugar. Él no quería estar en esa zona. Así que es a partir del versículo 17 que Pablo entonces introduce el tema que va a ocupar la segunda parte del pasaje y donde nosotros vamos a ver cuál es el antídoto a la división. Porque sí, podemos estar al tanto, podemos mirar, podemos ver si se está gestando la división entre el pueblo de Dios,
podemos incluso estar al tanto de que nosotros, en caso de que ocupamos quizás una posición de liderazgo, de estar al tanto de mirar de que nadie pueda intentar ponernos en un pedestal donde no deberíamos estar nunca, pero eso no va a solucionar o no va a resolver el problema de la división, porque el problema de la división es un poquito más profundo. Y es lo que Pablo trata a partir del versículo 18 en adelante. Lo introduce en el 17 cuando dice que él fue enviado a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Te lo voy a leer en otra traducción para que veas lo interesante que está este versículo. Lo voy a leer en traducción actual. Dice así: y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada, no serviría de nada. Eso no quiere decir que la muerte de Cristo en sí misma no sirve de nada, pero el mensaje, lo que está diciendo Pablo es, ese mensaje del evangelio no hay razón para predicarlo si yo estoy llamando la atención sobre mi persona, sobre mis habilidades, sobre mis talentos, sobre mis dones. Entonces eso no sirve absolutamente de nada. Por eso, dice Pablo, yo lo prediqué y no con palabras bonitas, no con palabras elegantes, lo prediqué tal cual es el mensaje del evangelio. Ese, hermano, ese es el antídoto a la división. El antídoto a la división es el evangelio. No solamente la división, es el antídoto a cualquier problema dentro del pueblo de Dios, pero en este contexto específicamente, el evangelio, el mensaje del evangelio, predicado, creído, recibido y vivido, es el antídoto para cualquier división. Si nosotros vemos cómo Pablo expone aquí, o nos habla acerca del evangelio, te vas a dar cuenta por qué es el antídoto a cualquier división. Por ejemplo, Pablo nos enseña aquí que Dios ha escogido salvar a toda persona a través del evangelio. No hay otro medio de salvación que no sea el evangelio de Cristo. Capítulo 1, versículo 18 al 25. Pablo dice que la palabra de la cruz es ¿qué cosa para los que se pierden? ¿Qué cosa es? Locura, estupidez, es algo irracional, es algo tonto. El mensaje del evangelio es tonto para aquellos que se pierden. Pero ¿cómo que es tonto, pastor? Sí es tonto. Porque el mensaje del evangelio que dice, primero, que existe un Dios. Le estamos diciendo a los incrédulos, hay un Dios que creó todas las cosas, que es todopoderoso, perfectamente santo, justo, bueno. El mensaje del evangelio que además afirma que nosotros somos como pecadores, ¿sí o no? Que hemos ofendido a ese Dios, que ese Dios nos va a juzgar por nuestros pecados, que hay un infierno al que todo ser humano va a ir si continúa en su pecado. ¿Oíste eso? Si estás aquí, no conoces a Cristo, si continúas en tu pecado, hay un infierno al cual tú irás un día. Estás bajo la ira de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Pero el mensaje del evangelio también afirma que ese Dios santo y justo se hace hombre, viene a este mundo, vive una vida perfecta, muere en una cruz y resucita el tercer día y que promete vida eterna a todo el que cree en él. Ahora, díganme ustedes, para el que no cree, ¿qué cosa es eso? ¿Una locura? No, cuando yo era incrédulo, para mí era una locura. Para mí era una estupidez. Para mí era una tontería. Entonces, la única manera en que tú estás aquí hoy y has creído ese mensaje no se debe a que alguien predicó con palabras bonitas, te convenció, te persuadió, te buscó no sé cuántos argumentos, te demostró. No, porque el mensaje del evangelio es inaceptable para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, para el hombre que no ha sido llamado por Dios. Este mensaje no se puede recibir. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Quiero que lo veas tú también en el pasaje, no porque yo te lo diga, sino porque lo puedas ver ahí. Dice que a los que se salvan es poder de Dios. Dicen, pues está escrito, Pablo está citando a Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No es lo que sigue Dios la sabiduría del mundo. Cuando tú vas a Isaías, los textos que está citando Pablo aquí, el texto de Isaías dice que Dios determinó echar por tierra la sabiduría de la gente, del hombre y su pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo es, Dios ha escogido, ha desechado esa sabiduría del mundo.
Por eso él dice, ¿dónde está el sabio, el escriba, el disputador? ¿El escriba quién era? Los sabios dentro de los judíos. ¿El disputador quién era? Los sabios dentro de los griegos. Pablo está diciendo, en este mundo fuera de Cristo no hay nadie sabio. Dios ha escogido echar por tierra esa sabiduría. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, eso significa que Dios en su sabiduría determinó que mediante la sabiduría humana nadie le conociera. ¿Por qué nadie puede conocer a Dios mediante la sabiduría de los hombres? Porque Dios lo determinó así. Pero yo no tengo nada en contra de la apologética cristiana, ¿no? A todos nos gusta, sobre todo los que estudiamos, nos gusta la apologética cristiana. Pero métase una cosa en la cabeza, la apologética cristiana no convence a nadie de pecado. Tú puedes convencer a una persona de que hay un Dios. Los científicos pueden llegar a la conclusión de que hay un Dios y no se convierten y no creen, porque Dios no lo quiere así. A Dios no le place en su sabiduría que el hombre lo pueda conocer mediante la sabiduría humana. Dios no quiere. Por eso, por muy inteligente y preparado que sea una persona, por muchos argumentos que pueda estudiar, aunque lo pueda ver delante de sus propios ojos, no va a creer. Porque Dios no quiere que sea así. Agradó a Dios, dice el versículo 21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, quiero decirte algo, si hasta ahora tú has creído que tú te convertiste porque oíste una canción, porque tuviste un sueño, porque no sé qué, no te convertiste por nada de eso. En algún momento tienes que haber escuchado el Evangelio y tienes que haber creído en el Evangelio para que seas salvo. Pero nadie se convierte en una canción, nadie se convierte con un sueño que tuvo, nadie se convierte con nada de eso. Porque Dios escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, sigue Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, vuelvo una vez más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, si Dios te llama por la predicación de los judíos. Por ese mensaje al suyo. Entonces, quiero que te des cuenta por qué el Evangelio destruye o es el antídoto a la división. Porque cuando tú entiendes que tú estás aquí, porque Dios te llamó a estar aquí, tú no le vas a dar la gloria a ninguna persona. Tú no vas a decir que tú estás aquí porque hubo una persona muy inteligente y capaz, o muy amorosa, o muy cariñosa, o que te trajo y que te convenció de que Cristo es el Salvador del mundo. No. La única manera que puedes estar aquí es porque Dios te llamó para estar aquí. Porque este mensaje no se puede creer de otra manera. Entonces, Pablo nos dice que es a través de ese mensaje que Dios ha escogido salvar. Pablo nos dice también que es a través del Evangelio que somos lo que somos hoy. Y miren lo que dice a partir del versículo 26. Dice, miren vuestra vocación. ¿Qué significa eso? Ya, que nos miremos nosotros mismos lo que somos. Parafraseado un poquito el texto. Mírate lo que tú eres. Que no somos muchos sabios según la carne. ¿Cuántos aquí son muy sabios según la carne? ¿Cuántos tienen aquí una maestría, un doctorado? Ahí lo tienen. Hay gente preparada. Pero ¿cuántos pueden decir que desde el punto de vista humano son gente muy, muy preparada? No. Hay muchas personas aquí, al igual que los hubo bonitos, que son amas de casa. Algunos no pasaron de primer grado, ¿sí o no? ¿Verdad? Y están aquí, ¿sí o no? Hay muchos que tienen un doctorado y no están aquí. Y creen que son, que van por el buen camino, por el camino recto y están perdidos. Tampoco hay muchos poderosos. ¿Cuántos aquí tienen una vivienda? Ni muchos nobles. ¿Cuántos aquí son millonarios, recibieron una herencia? No. Dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No quiere decir que la gente de aquí o que las personas, porque tengan menos, estudien menos o tengan menos recursos, son necios o no son nada. Es así como lo ve el mundo. El mundo valora los logros humanos, el mundo valora los títulos, el mundo valora la riqueza, el mundo valora el poder. Y cuando ve personas sin riqueza, sin poder, ¿cómo los estima? Como basura, como nada. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios ha querido escoger ese tipo de personas que el mundo ve como nada para avergonzar a los que se creen algo. A mí un día alguien me dijo, hermano me dijo, no, porque yo no voy a la iglesia, porque a la iglesia van la gente fracasada, los pobres,
Dale, y tienes toda la razón. Dios ha querido que sea así para que la gente como tú sea avergonzada. Para que la gente como tú, el que está perdida, no pueda ver, no pueda disfrutar lo que la gente como esa gente fracasada disfruta hoy. Vive hoy. Y va a disfrutar cuando esté en gloria. A fin, dice Pablo, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque eso es lo que hace el mundo, jactarse de sus logros, jactarse de su poder, jactarse de sus posesiones. Pero Dios dice, Dios le ha placido escoger gente que no puede jactarse de estas cosas. Pero mira lo que dice también, mas por él estáis vosotros en Jesús, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación. Es decir, o sea, que estamos hablando de que Dios desecha la sabiduría del mundo, pero, y aquí estamos introduciendo un tema que vamos a ver la semana que viene, no vamos a tocar ahora, pero en Cristo, mis hermanos, en Cristo, personas que a los ojos del mundo no somos nada, Dios nos ha dado, nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y ¿qué más? Y redención. Hay más sabiduría dentro de esta gente menospreciada del mundo que entre aquellos que se creen muy valiosos e inteligentes. Pero esa sabiduría nos fue dada ¿en quién? En Cristo. Para que como está escrito que se gloríe, ¿en quién se gloríe? En el Señor. De manera que cuando tú puedes decir lo que soy, lo soy gracias al Señor. De manera que cuando tú siendo una persona que no estudió, que tiene 9º grado, te puedes sentar con una persona que quizás estudió mucho y sentarte y darle un consejo a la luz de la Escritura y aconsejarle y ayudarlo y ministrar su vida, tú puedes decir con toda propiedad que es por gracias a Dios. No hay ningún motivo de jactancia porque es gracias a Dios que tienes esa sabiduría que tú la pudiste impartir y ministrar a tus hermanos de tu iglesia. Entonces, ¿va a haber división cuando tú entiendes eso? No puede haber. ¿Cómo va a haber? ¿Quién me va a arrastrar fuera del cuerpo de Cristo? ¿Quién me va a separar? ¿Quién va a formar conmigo otro grupo cuando nosotros, todos los que estamos aquí, no somos nada sin Cristo? Por eso Pablo termina diciendo que ese es su mensaje siempre, es a Cristo el que le apunta, capítulo 2, versículos 1 al 5. Cuando fui a vosotros, dice Pablo, anunciar el testimonio de Dios, no fui, y él lo vuelve a repetir, no fui con excelencia de palabra. Pablo era una persona inteligente, díganme ustedes, lo que han estudiado. Sí lo era. Muy preparado. Sin embargo, Pablo optó por no ir con excelencia de palabras. De hecho, las personas decían que Pablo, su presencia no era impresionante y que su palabra tampoco lo era. O sea, que la gente se dio cuenta que cuando él hablaba no era un gran predicador el que estaba hablando. Y Pablo fue intencional en eso. No fui con excelencia de palabras de sabiduría. Lo podía hacer, pero no lo hizo. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué cosa? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿qué cosa? En el poder de Dios. Pablo estaba seguro de que cuando él predicaba, nadie iba a ser atraído por que era adornar el mensaje, que hiciera atractivo y de ay, qué lindo, qué bonito. Voy a seguir escuchando a este hombre porque me encanta estar oyendo. Como los predicadores de la prosperidad de hoy, como Dante Gebel, como el otro, como toda esta gente que tiene montones de seguidores, pero no predican fielmente el Evangelio y no predican a Cristo. Un montón de gente arrastrada detrás de ellos, escuchando la mentira, pero están detrás de los hombres. Entonces, hermanos, cuando el Evangelio es predicado firmemente, no hay manera de que esto ocurra. Hace poco pude conversar, no sé cuántos conocen al pastor Carlos Contreras. Él estuvo hace poco, él es pastor mexicano, bastante conocido. Y él nos contaba el testimonio de que su iglesia, el sermón que más ha recordado a las personas fue de la persona menos dotada. Un día predicó un predicador que no era buen predicador. Y dice él, todo el culto, él leyó, la exposición fue leyendo el papel. Dice que era así. Y entonces mira para arriba, leyendo literalmente el papel, no era un buen predicador. Pero dice él, el sermón que más recuerda a la iglesia, que más tocó la vida de las personas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Dios usted predicó la palabra, predicó el evangelio. Porque es Dios, hermano, le gracias a Dios.
No se trata de la habilidad de los hombres. Porque ese hombre que leyó el papel, estoy seguro que oró mucho, mucho, mucho para que Dios usara su posesión para tocar la vida de las personas. Y Dios lo usó y lo usó en gran manera. Quiero hacer una aclaración importante antes de seguir. Y es que nosotros no podemos desdeñar o pensar que es poco importante estudiar o que no deberíamos estudiar o prepararnos. Eso sería un error fatal pensar de esa manera. Pero tenemos que cuidarnos del extremo opuesto. La furia intelectualista de este mundo de hoy se ha colado en la iglesia. El pastorado se ha convertido para muchos en una profesión. Pastor es una profesión, no es una profesión en el sentido de lo que la gente entiende una profesión, es un llamado, es una vocación. No es lo mismo. Tú puedes ser pastor y fabricar tiendas como Pablo. Esa es la profesión de Pablo. El pastorado era su llamado. Cuando tú comienzas a ver el pastorado del ministerio como tu profesión, tú empiezas a querer ser el mejor dentro de tu área, ¿sí o no? Tú empiezas a querer tener el título más alto dentro de tu rango. Tú quieres ser el más profesional de todo. Cuando tú ves el pastorado como una profesión, tú empiezas a buscar mejores oportunidades laborales. Y cuando llega una iglesia más grande, con mejores condiciones, tú te vas. ¿Por qué? Porque tú no has visto el ministerio como lo que es. Porque tú lo ves como una profesión. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día. Mucho énfasis en esto, mucho énfasis en los superministerios cristianos, los grandes ministerios de consejería. Yo no puedo aconsejar a nadie, hay que mandarlo a un profesional de la consejería. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde existen los profesionales de la consejería en la Biblia? ¿Dónde? Entonces, cuando mandas a la gente a un profesional de la consejería, es un psicólogo que se llama consejero cristiano, pero es un psicólogo. Y es la sabiduría del mundo colada en la iglesia. Ese tipo de cosas las tenemos que desechar. No existen en el pueblo de Dios, no le hacen bien al pueblo de Dios. Por eso la gente se divide. Porque si tenemos esa mentalidad, por supuesto, ocurre todo este tipo de cosas. Por eso hago esta aclaración. Eso no quiere decir que no nos preparemos, eso no quiere decir que no estudiemos, eso no quiere decir que ahora digamos, no, pastor, no vamos a estudiar porque queremos ser bien torpes para que el Espíritu se toda la gloria sea para Dios, porque yo soy un burro. No, tampoco así. Estudiamos, nos preparamos, pero dependemos del Señor. Pero le damos un consejo al hermano cuando hay que dárselo. Pero no le digo a mi hermano, yo no puedo dar un consejo porque yo no sé. Eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios. Cristo ha sido para ti hecho sabiduría. Claro que puedes dar un consejo, claro que puedes ministrar la vida de un hermano. El punto aquí, hermanos, es que la iglesia tiene que estar centrada en la cruz. Cuando la iglesia pierde la cruz del centro, ocurre todo eso. Cuando la iglesia pierde la cruz, yo creo que Pablo lo que está haciendo es recordarles, recuerden a dónde tienen que estar mirando. Recuerden cuál es el centro, cuál es el punto, el foco, es la cruz. No pierdan la cruz. Cuando pierden la cruz, se enamoran de los hombres. Cuando pierden la cruz, comienzan a tener celos, a discutir, a pelear entre ustedes porque perdieron la cruz. Entonces, el llamado, entonces, hermanos, es no bajes la guardia. No bajemos la guardia. Con el Evangelio no se baja la guardia. No se baja la guardia. Por eso nuestra centralidad en el Evangelio tiene que ser siempre algo por lo cual tenemos que ser celosos. Por eso nuestros cantos siempre están centrados en la cruz. No es una obsesión nuestra. No es para estar en la moda. No es para estar en la moda hoy en día de que todo es conforme al Evangelio. Iglesia conforme al Evangelio, ministerio conforme al Evangelio. No, es que si pierdes la cruz, lo pierdes todo. Por eso cantamos el Evangelio, por eso predicamos el Evangelio, por eso aconsejamos con el Evangelio, por eso queremos tener la cruz siempre, siempre en el centro. Cuidémonos también, mis hermanos, del pecado de llamar la atención sobre nosotros. Porque no siempre va a ocurrir con líderes dentro de la iglesia, puede ocurrir con cualquiera. Si a mí me gusta llamar la atención, si a mí me gusta que la gente me mire a mí, si a mí me gusta tener gente rodeándome constantemente, yo soy un instrumento para producir una división. Lleva a la gente a Cristo, que mire a Cristo, que mire a Jesús, que mire el Evangelio, que no reúnas personas alrededor de tu persona, porque tú y yo somos pecadores. Somos pecadores. Y nos encanta ser el objeto de la atención de los demás. Hermanos, la división muchas veces, o la diría probablemente siempre,
va a venir de adentro. Difícilmente alguien va a venir de fuera y va a lograr que una iglesia se divida. Va a venir de adentro. Pero Dios ha puesto, así como ese transportador tenía una pequeña cosa que produjo todo el desastre porque no estaba en el lugar ubicado, Dios ha puesto algo en el lugar adecuado, y es el Evangelio. Está en el centro, debe estar en el centro de la iglesia, en el centro del pueblo. Si eso está en el centro, si usted es celoso por cuidar que eso esté en el centro, usted puede estar seguro de que nuestra iglesia no va a sufrir división. Pero cuando usted vea que se está desviando un poquito, cuando usted vea que está perdiendo la centralidad, rápido, como la familia de Cohen, alce su voz y diga: por aquí no podemos seguir, porque por aquí vamos mal. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos, con los años, poder ser una iglesia que, así como nuestro Señor oró, sea una iglesia unida, para la gloria de Dios, para que el mundo pueda experimentar, pueda ver lo que es ser una familia cristiana, lo que es ser un pueblo unido a pesar de las diferencias, a pesar de todas las cosas que nos hacen diferentes, valga la redundancia. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú nos has unido en una familia, en un cuerpo. Tú derramaste tu sangre por nosotros, tú te entregaste por nosotros, en tu nombre que nosotros hoy tenemos vida. Ayúdanos para vivir centrados, para vivir enfocados, para tener presente siempre, Señor, que es a ti que nos debemos, que toda la gloria es para ti, que todo logro humano se debe a ti. No hay grandeza en nosotros que no venga de ti, Señor. Por tanto, si la gloria siempre es para ti, si tú eres el que debe ser exaltado por todas las cosas, Señor, no hay razones para que el pueblo de Dios esté decidido. Ayúdanos para ser una iglesia siempre unida, para que estos problemas que han afectado al pueblo de Dios, que la afectan hoy en día y que pueden ser un peligro en el futuro, sea algo de lo cual nosotros podamos estar a salvo. Ayúdanos. En nombre de Jesús.